Hola, buenas noches. Hola doctor, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, disculpen la demora, pero tenía problemas con la conexión y no podía ingresar en el estudio, así que me vine para adelante. Bueno, ¿cómo estamos para la semana que viene? Bien, ¿Todo tranquilo? La semana que viene, 30 a las 9 horas. Bueno, ahí ya comunicamos que va a ser por el plan viejo y vamos a empezar a tomar justamente por ese plan y después sin necesidad de preparar tema ni nada. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la idea un poco de hoy era repasar algunos temas que quedaban medio sueltos de seguros y de propiedad industrial. Así ya sin tratar de agregar mucho más, porque si no ya es bastante complejo como venimos viendo hasta ahora y además no vamos a poder llegar a ver todos los temas quizás importantes, así que la idea es un poco hacer alguna idea de tener o profundizar algunos temas de seguros y también algunos temas de propiedad industrial, principalmente para que después no tengamos conflictos cuando tomemos o que ustedes sepan qué es lo que tienen que básicamente entender del tema o estudiar del tema. Bueno, arrancamos. Salvo que quieran hacer alguna pregunta de otro tema que se haya dado, si lo sé lo vemos y si no, lo dejaremos para la próxima, no hay ningún tipo de inconveniente. La idea es tratar de no sumar más temas porque si no, se nos va a desbordar. Bueno, seguros. La idea del contrato de seguro habíamos dicho que era un contrato consensual, oneroso, de tracto sucesivo, ¿sí? Formal, en principio, pero básicamente, bueno, bilateral, pero básicamente con características que denominábamos como intuito persona. Y además, también, más importante, el uberrima bona fide. Entonces, como saben, ese contrato que tiene esos caracteres tiene que tener un consentimiento agravado. Ahí es donde decimos el agravado, ¿por qué? Porque la aseguradora tiene que ser una de las empresas reconocidas por la ley para poder trabajar o brindar ese consentimiento por una cuestión de orden público y que decíamos, así como lo decíamos de la banca, el seguro también hay control estatal permanente, ¿sí? Y se ejerce por vía de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con lo cual, el consentimiento, que puede ser entre el tomador o asegurado cualquier persona, la aseguradora tiene que tener una naturaleza determinada. En ese sentido, tiene que ser o es una SA o es una mutualidad, ¿sí? Con lo cual, ahí ustedes ya tienen que ir viendo que la cuestión es aseguradora que además no quiebra, porque tiene un régimen de liquidación especial, con lo que decíamos nosotros aquella vez de que en el derecho mercantil existían, por así decirlo, algunos sujetos de derechos que no eran sujetos concursables y algunos no sujetos de derechos que sí eran sujetos concursables, ¿se acuerdan? Y entre tantos otros. Este es un ejemplo en donde la propia ley 20.091 de entidades aseguradoras prevé un régimen liquidatorio especial, para lo cual se va a designar un liquidador o un síndico que va a ser las veces de aquel sujeto que va a estar habilitado para participar en todos los procesos en donde la aseguradora intervenía y además eh, también para que aquel que tiene un crédito contra la aseguradora vaya a verificarlo, en donde ustedes ingresan a la página de Superintendencia de Seguros de la Nación y ahí van a reclamar su crédito. Eso por un lado. Por el otro lado, aparecen dos temas sustancialmente importantes, que son el objeto del contrato de seguro que está denunciado o aparece enunciado en el artículo 2 y en el artículo 60. Y en el artículo 60 con el agravante de que también denuncia lo que es el interés
asegurable, ¿sí? Ahí aparecerían dos cuestiones sustanciales que son el objeto contractual y la causa del contrato. Es decir, el objeto como cualquier riesgo, sin perjuicio de que hay autores que dicen que en realidad el objeto del contrato no es el riesgo, por ejemplo, López Saavedra, que dice que el objeto del contrato es perseguir la indemnización en caso de siniestro. Lo cierto es que el riesgo asegurable es todo lo que constituye el objeto del contrato de seguro. De acuerdo a qué contrato queramos hacer, nosotros vamos a ver qué es cuál es del menú de la carta lo que nosotros necesitamos, y en el caso del artículo 60, cuando empieza a enunciar, sin perjuicio de que diga que el objeto es todo riesgo asegurable, ¿sí? O cualquier riesgo, el límite lo pone el siempre, siempre que exista un interés lícito en que el siniestro no ocurra. Ese siempre que exista un interés lícito en que el siniestro no ocurra, esa es la verdadera causa del seguro, y ese es el interés asegurable. ¿Tá? Y esto nos desata varias cuestiones que son necesariamente importantes para tratar, como es la prevista en el artículo 65, que es ¿cuál? La del supuesto del sobreseguro o del infraseguro, porque ustedes fíjense que en el 65 existe una cuestión objetiva que es la diferencia entre el monto asegurado, es decir, aquello que suscribimos en el contrato, y el monto asegurable. Es decir, por cuánto o cuál es ese límite de ese interés. Entonces, ahí vamos a tener el primer supuesto de sobreseguro, cuando entre la diferencia del monto asegurado, ¿sí? El monto asegurado es superior al interés asegurable, es decir, aquello que debería ser asegurable debería ser de un monto menor, ahí la aseguradora tiene que pagar, dice la ley, por el siniestro verdaderamente ocurrido. ¿Sí? Es como un límite. El tope es los daños realmente ocurridos como consecuencia del siniestro. ¿Y qué es el siniestro? El acaecimiento o la materialización del riesgo. ¿Sí? Por eso, en el artículo 3, bueno, y en otros tantos artículos, se menciona que no pueden ser o formar parte del riesgo del contrato de seguro, del objeto, todo riesgo que ya acaeció, es decir, lo que dejó de ser riesgo, un daño o un siniestro ocurrido, no puede asegurarse. ¿Por qué? Porque ya se materializó el riesgo. Entonces, ese riesgo es como un estado potencial o un estado larval, que eso es lo que determina la concreción del contrato de seguro. ¿Hasta acá vamos? Es decir, si vamos al caso del seguro de daños patrimoniales, por ejemplo, el de responsabilidad civil, yo me aseguro contra la responsabilidad civil. Porque en caso de que tenga un accidente, en caso de que provoque daño a terceros o sufra algún tipo de lesión, ahí esa es la responsabilidad civil que está asegurada. Por eso, cuando acaece, ya dejó de ser riesgo, se materializó en algo que es sujeto de indemnización. ¿Se va entendiendo? Esa es la esencia del seguro. Por eso es aleatorio. Por eso siempre se discutió, y una de las cuestiones que aparecen en el derecho de seguro es cómo determinamos la prima de acuerdo a la ley de los grandes números. Un poco una suerte de aritmética contractual, por decirlo de alguna manera. En realidad es actuarial, es un cálculo actuarial, en donde nosotros tenemos que decir, o mejor dicho, a medida que va transcurriendo la vida del seguro, hoy ya nadie, por ejemplo, discutiría, ya nadie no. Es decir, nadie puede discutir que si hay algo que tiene certeza del ser humano es que en algún momento se va a morir. ¿Está? Desde el momento que nacemos sabemos que corremos ese riesgo. Ahora, lo que no sabemos es cuándo va a pasar. Entonces, ese cuándo es lo que le da el área al contrato de seguro. Si no, no existiría el seguro de vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada porción o segmento de daño o de riesgo, mejor dicho, porque el daño ya acaeció, no sería asegurable. Cada porción de riesgo en lo que a mí me interesa tener un interés lícito en asegurar o mantenerme asegurado para que eso no ocurra, eso es lo que determina la vida y existencia del seguro. Por eso, esa aleatoriedad del contrato de seguro, hoy en día, con la variación o técnicamente con lo que sería estadísticamente los acaecimientos, uno sabe, ya tiene certeza de cuántos siniestros son los que ocurren y cuántos no. Ahora, lo que no sabemos es cuándo van a ocurrir y a quién le van a tocar esos siniestros. Entonces,
En esa ley de los grandes números es como se va determinando también el monto de la prima. Es en base a ese cálculo aritmético que se determina el valor de la prima, que es la contraprestación, por eso es oneroso, la contraprestación que tiene que pagar el asegurado o el tomador de seguro para estar cubierto. Y sobre esa indemnización es donde se avanza en ciertas cuestiones o institutos propios del derecho de seguros, como consecuencia de otra característica que es la prima bona fide. ¿Sí? Es decir, un contrato con exquisita buena fe. Y ahí es donde decíamos que nace lo que es la reticencia, nace lo que es la agravación del riesgo, nace lo que es la defensa de no seguro, nace lo que son las caducidades y nacen lo que son las exclusiones. Son todos institutos distintos. Ninguno opera de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos tienen alguna raigambre en base a si hay seguro o no, o si hay riesgo asegurable o no. Entonces, ustedes tienen que aprender en materia de seguro que fíjense que recién estamos en la parte contractual, en la primera parte o la parte general del derecho de seguro. No nos estamos metiendo todavía con lo que es seguro de daños patrimoniales o seguro, cómo afecta la quiebra del contrato de seguro. Entonces, esa cuestión hay que analizarla detenidamente porque hay cuestiones que son muy técnicas en materia de seguro. Y por ejemplo, una cuestión técnica, ¿por qué? Porque no todas las sanciones son lo mismo. Fíjense que por más que todas tengan un nacimiento que es el tema de que nacen en virtud de la ubérrima bona fide, las consecuencias de la operatividad de cada instituto no son las mismas. Por ejemplo, si yo hablo de reticencia, no es la misma consecuencia la reticencia del artículo 5, ¿sí?, que las caducidades. No operan de la misma manera. ¿Por qué? Porque en el caso de reticencia hay incumplimiento a una obligación, en cierto modo, que es la obligación de obrar de buena fe y de denunciar al momento de la celebración del siniestro, al momento de la celebración del contrato en el siniestro, todos los datos relevantes para la aseguradora. Por eso las consecuencias son ¿cuáles? La nulidad o la rescisión, ¿sí? La nulidad o la rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque el asegurador no tiene por qué estar sujeto a eso. Ese es un ejemplo de reticencia. Yo no declaré, ejemplo, voy a sacar un auto a una concesionaria en cuotas, ¿sí?, un plan de ahorro, y cuando salgo licitado, ahí aparece un tema que me dicen, bueno, dígame, tiene que tener seguro, y usted el seguro, el auto, ¿para qué lo quiere? ¿Para uso personal o para medio de locomoción, para taxi o para remis? Y yo en realidad lo saqué para laburarlo al auto porque quiero tener una licencia de remis. Y en realidad le digo, como me va a salir más caro el seguro, yo le digo, no, lo quiero para uso personal. Y resulta ser que después la compañía aseguradora se da cuenta que mentí en esa declaración jurada, que mentí. ¿Y qué hice? ¿Por qué se llama reticencia? Porque retaseé datos importantes para el momento de la celebración del contrato. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hice? Mentí sobre la finalidad para qué lo quería. Como mentí sobre la finalidad para qué lo quería, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Si es muy perjudicial para el asegurador va a decir, no, acá hay nulidad, porque usted no me relató al momento de la celebración del contrato debidamente y tiene derecho a percibir la prima. Lo mismo ocurre con la rescisión. No, me agravó el riesgo. Aquello sobre lo cual usted mintió, me agravó el riesgo. Entonces, ¿sabe qué? Rescindo el contrato y tengo derecho a cobrar la prima. ¿Se dan cuenta? ¿Se van dando cuenta? Distinta a la situación de la caducidad, porque en la caducidad no hay obligación. En realidad lo que hay es una carga. Se evalúa la reticencia con la gravedad del dato. Si la gravedad del dato es de punto tal que tiene la entidad como para anular el contrato, la aseguradora tiene facultad para anularlo. ¿Sí? Pero como la nulidad implica la restitución de cada una de las cosas que se hubiesen dado en virtud del seguro,
No sé si a la aseguradora le va a convenir la nulidad. Entonces quizás lo que le conviene a la aseguradora es la rescisión. Porque la rescisión, ¿qué efectos tenía? ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron a contratos? Si es que fueron a la mejor comisión de contratos, que había ineficacias estructurales o congénitas o genéticas y ineficacias funcionales. Las ineficacias funcionales eran aquellas que presuntuada o presunta o dada por válida la existencia del acto jurídico, venían o acaecían hechos posteriores que se metían en el funcionamiento, en el sinalagma funcional del contrato, y que provocaban, de acuerdo a la naturaleza, podían provocar la extinción. El tema es ver de qué efectos tenía esa extinción. Entonces, si la ineficacia era funcional como resolución, operaba retroactivo al momento de la celebración. Pero si era como rescisión, sea unilateral o bilateral, tenía efectos ultraactivos, es decir, ex nunc, para el futuro. Bueno, lo que prevé acá no es la resolución. El artículo 5 lo que prevé es la rescisión. Nos vamos a volver sobre conceptos que presuntamente ustedes ya saben. Aunque deberían saber también que la rescisión es unilateral o bilateral y hay una rescisión que permite los efectos retroactivos en los términos del 1076 del Código Civil y Comercial. Pero no nos vamos a meter en ese tema por más que sea objeto de estudio y quizás de pregunta de examen. Entonces, hasta acá vamos. La ley prevé la rescisión, que es la extinción para lo futuro. No prevé la extinción bilateral, la rescisión bilateral, la ley. De esta rescisión de la que está hablando es la rescisión unilateral a favor de la aseguradora. Distinto es el caso de la caducidad. ¿Sí? El ejemplo de la caducidad, ¿por qué? Porque en la caducidad no hay incumplimiento de obligaciones, hay incumplimiento de cargas. Por eso la situación de la caducidad del derecho de seguro por incumplimiento de cargas no es la misma que la de no pagar el seguro, porque ahí hay suspensión de cobertura por falta de pago. Aunque existen precedentes jurisprudenciales que prevén que la división del pago de la prima en cuotas no implica que no se esté cubierto, porque el periodo de cobertura de la prima es por un año, por más que se la fraccione mes a mes. Entonces, ojo con esa situación. Pero más allá de eso, decimos, por ejemplo, una carga es aportar toda la documentación a la aseguradora. Es denunciar el seguro dentro de los 3 días. Esos son cargas. ¿Y por qué? ¿Qué traen aparejadas las cargas? Las cargas no afectan el contrato de seguro en sí en cuanto a la funcionalidad. Sigue habiendo seguro. El problema es que, como es una carga y no obligación, aquel que incumple la carga no va a tener derecho a cobrar la prima, pero hubiese correspondido pagar la indemnización. Pero hubiese correspondido pagar la indemnización. Me explico. Si yo tengo que denunciar el siniestro dentro de las 72 horas o 3 días y no lo denuncio, el siniestro igual ocurrió, la víctima o el perjudicado igual va a venir a reclamarle a la aseguradora y la aseguradora igual va a tener que pagar. Quizá. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en los términos del 118, ¿cuáles son las únicas defensas admitibles para la aseguradora, sea que esté en etapa de proceso o en etapa de ejecución de sentencia? Las nacidas con anterioridad al hecho del siniestro, no las posteriores. Entonces, si yo no denuncio el siniestro ya acaeció. La aseguradora no va a poder oponer esa defensa. ¿Se dan cuenta? Por más que tenga derecho a repetirla en los términos del 80 contra el asegurado. ¿Hasta acá vamos? Entonces, por ejemplo, denunciar o acompañar toda la documentación que hace al siniestro. No la acompañó. Y podría surgir elementos interesantes ahí para que la aseguradora hiciera valer una defensa. Lo cierto es que ahí hay caducidad. ¿Estamos? Entonces, esa caducidad, a mí me hubiese, como asegurado, me hubiese correspondido la indemnización, pero como yo incumplí una carga, el único perjudicado por el incumplimiento de esa carga soy yo. Y ahí aparece la diferencia sustancial entre lo que es la carga y la obligación. La carga permite la exigibilidad coactiva de su cumplimiento.
pagar la prima es una obligación, no es una carga. ¿Está claro? Por eso no se habla de caducidad. Yo tengo que pagar la prima. ¿Por qué? Porque es una de las obligaciones que emerge del contrato de seguro. Si no pago la prima, no tengo seguro. Pero ahí hay un incumplimiento contractual. Por eso, si hago reticencia, también va a corresponder la exigibilidad de la prima. La aseguradora tiene derecho a cobrar esa prima. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Distintas son las exclusiones de cobertura. Distintas son las exclusiones de cobertura. ¿Por qué? Porque las exclusiones de cobertura pueden ser legales o convencionales. ¿Pero qué significa que haya exclusiones de cobertura? Que hay contrato de seguro, que está vigente, pero hay determinados riesgos cubiertos y otros no. ¿Sí? Eso podría dar diferencia o lugar a lo que es la defensa de no seguro, que es una de las que emerge de este concepto. Pero no es lo mismo la exclusión, porque la exclusión, por ejemplo, yo hubiese tenido derecho a cobrar, ¿sí? Yo tengo contrato de seguro, tengo ese riesgo asegurable, pero ¿saben qué? Me manejé con culpa grave o dolo, y ahí hay una exclusión de cobertura. ¿Por qué? Porque en términos de la ley no se pagan ¿sí? No se pagan los siniestros que están provocados por culpa grave o dolo. ¿Por qué? Porque el siniestro doloso excluye la posibilidad de pago. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso lo dice ¿quién? Lo dice la propia ley. Ahora, hay otras que son convencionales. ¿Cuáles, por ejemplo? Manejar ebrio, la embriaguez. Por eso decíamos nosotros, ¿sí? La ebriedad, no la embriaguez, la ebriedad. Si manejo ebrio, ahí aparece una exclusión también, que ahí no te cubro. Yo tengo asegurado ese riesgo, pero si estás borracho, no te cubro. Te excluyo la cobertura. Otro típico caso que podría ser, por ejemplo, esa sería una defensa nacida con anterioridad al hecho del siniestro. Es decir, y así sucesivamente. La defensa de no seguro es otra cosa. La defensa de no seguro, yo estoy diciendo que no hay riesgo asegurado ahí, en la defensa de no seguro. Yo no te aseguré ¿sí? Por ejemplo, yo vengo con un camión y con el acoplado. Che, yo te aseguré el camión, no te aseguré el acoplado. Entonces, ahí hay una defensa de no seguro. O, che, yo te aseguré el riesgo, pero en estas condiciones, no en aquellas. Entonces, ahí también hay un no seguro, porque no hay cobertura ahí, ¿eh? Entonces, eso es lo que tienen que aprender a ustedes a diferenciar en la materia. Pero todo eso va generando distintas formas de atracción. Por ejemplo, para que sepan, la ley establece solamente una carga a favor en contra de la aseguradora, que es que dentro de los 30 días de denunciado el siniestro, la aseguradora se tiene que expedir. Esa es una caducidad, ¿vieron? Ese es un ejemplo de caducidad del derecho de seguro. En contra de la aseguradora y en favor del asegurado. ¿Por qué? Porque una vez denunciado el siniestro, la aseguradora tiene que expedirse dentro del término de 30 días. Si no se expide dentro del término de 30 días, ¿qué pasa? Incumplió la carga de expedirse. ¿Qué pasa? Tiene que pagar el seguro. ¿Sí? Tiene que pagar el seguro sí o sí. ¿Está claro? Esta situación genera otro punto de discusión también en materia de prescripción, en materia de seguros, que arranca a partir del artículo 58. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que establece la ley, la prescripción en materia de seguro es de 1 año. Todas las acciones emergentes del derecho de seguro es de 1 año. ¿Sí? Ahora, ese año, en relación al seguro, hay que ver desde cuándo se cuenta. Primer punto. Pero además, hay que ver otro tema más interesante, que es el advenimiento del derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque se ha generado, exactamente, Clara Gess. ¿Por qué? Cuando se celebra un contrato de seguro, se presume que hay una relación de consumo, salvo que sea
¿sí? Aplicada para, no como consumo final. Si eso ocurre, hay una discusión doctrinaria, jurisprudencial, están los que son pro-comercialistas, pro-seguro, que dicen sí o sí un año, están los que son talibanes del derecho del consumo y dicen siempre derecho de consumo, y si hay 25.000 años de prescripción, 25.000 años de prescripción, aunque la ley solamente permite 5, el Código Civil y Comercial, 3, la Ley de Defensa del Consumo, del consumidor, no del consumo, porque si no suena raro, y algunas otras particularidades que podrían surgir como plazos especiales del derecho de los plazos de prescripción del Código Civil y Comercial. Lo cierto es que, dependiendo de la naturaleza de esa acción, se ha resuelto para variados criterios. Se ha resuelto de 3 años, se ha resuelto de 1 año, ¿sí? Es decir, miles de cuestiones. En mi opinión, no hay que descartar ningún plazo de prescripción. En principio se aplica el de 1 año, cuando la discusión es pura y estrictamente técnica en materia de derecho de consumo, cuando en principio no se metiera una cuestión de relación de consumo. Cuando se incorpora a la discusión una relación de consumo como es de orden público, hay que ver si esa relación de consumo permite la aplicación de otros preceptos legales. En cuyo caso, si, por ejemplo, un consumidor quisiera reclamar a la aseguradora por violación del deber de información y todas esas cuestiones, ahí se aplicaría el criterio general del derecho del consumidor o el plazo que más beneficia al consumidor. Que, si no está previsto en la ley, no sería el de 3 años de la 24240, sino sería el de 5 años del Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Ahora, si por ejemplo la discusión fuese técnica en virtud de una acción, por ejemplo, porque los plazos de prescripción juegan para las partes, una acción de subrogación en los términos del artículo 80, el plazo es de 1 año. ¿Se dan cuenta? Porque ahí la que tiene que reclamar es la aseguradora contra el otro sujeto. La relación de consumo se rige estrictamente con relación a lo que se quiere debatir si se mete la ley del consumidor. Ahora, en una cuestión, por ejemplo, de cobro de primas debidas, yo no le voy a aplicar el plazo de prescripción de 5 años ni de 3. La aseguradora tendrá que reclamar en el plazo de 1 año. Porque es una cuestión estricta, ¿se entiende? Ahí vamos a tener otra cuestión, quizás, que es, che, me debe 3 cuotas y no me las paga. ¿Qué plazo de prescripción aplicarían? 58 de la Ley de Seguros, de 1 año, o el que dice el Código Civil y Comercial, que las cosas que vencen por periodos mensuales o menores al año se aplica el plazo de prescripción de 2 años. Y ahí vamos a tener de nuevo la interpretación pro consumidor, en el sentido de no, la más favorable al consumidor, que sería la de 1 año, porque es la que emerge del contrato de seguro. Entonces, ojo con los plazos de prescripción. ¿Se dan cuenta de lo que digo, no? Pues los plazos de prescripción son comunes, y además son de orden público, y además no son disponibles para las partes. Entonces, hay que ver qué es lo que se discute. Si lo que se discute es estrictamente de derecho al seguro y no por relación de defensa del consumidor, será de 1 año siempre. Salvo que lo que yo vaya a reclamar sea una revisión del contrato de seguro porque, che, me cobraste este contrato de seguro y me estás cobrando dentro de la prima situaciones que no tienen nada que ver. Plazo de defensa del consumidor. ¿Se van dando cuenta? Hay que verlo de acuerdo a cómo es la cuestión que viene como objeto en materia de decisión jurisdiccional. Ya les digo, imagínense que sea una acción subrogatoria. ¿Por qué le voy a aplicar el plazo de prescripción de defensa del consumidor si la ley es clara? Señora aseguradora, usted la profesional sabe que tiene 1 año para reclamar. ¿Por qué reclama los 3 años? ¿Hay algún supuesto de suspensión o de interrupción de plazo de prescripción? No, bueno, entonces lo lamento, pero está prescripto. Distinta situación se ocurre, por ejemplo, cuando va el consumidor a reclamar y en virtud de una revisión del contrato, ahí tendría derecho a reclamar la indemnización. Ahí sí
es donde aparece la colisión o la confrontación entre el plazo de prescripción de 1 año y el de consumidor. Entonces, a mí me parece que ahí terminaría ganando la ley de defensa del consumidor, donde se aplicaría el plazo más beneficioso para el consumidor. ¿Se entiende? Continuamos. Con lo cual, ojo con prescripción porque no es fácil. Como siempre en el derecho hay barritas, vieron que hay bandos no de los bandos que se dictaban en la época colonial, sino bandos de que todos se ponen la camiseta de un lado u otro de acuerdo a la conveniencia o necesidad. Y en realidad hay que verlo estrictamente, la ley es objetiva y la ley le impone al magistrado la obligación de resolver objetivamente, no con el corazoncito. Entonces, si la situación da para analizar criterio amplio y restrictivo, sí, amplio y restrictivo sería uno u otro, ¿no? Pero siempre, como nosotros somos argentinos, viene el mixto, siempre aparece el mixto por el medio, porque no tenemos esa capacidad de definición. Entonces, ojo con esa cuestión. Dicho esto, aparece una cuestión muy interesante en materia de seguros. En el artículo 109, bueno, 110 son las costas y todo eso, que es el efecto de la indemnidad, y 118. Y ahí aparece algo que es muy común ahora, y que existe una discusión también en materia de seguro, que son las cláusulas claim-made. ¿Sí? Las cláusulas claim-made generalmente son todas cláusulas que aparecen en los contratos de medicina. Generalmente los médicos tienen estas cláusulas y ocurren como consecuencia de que la actividad profesional tiene, obviamente, la posibilidad, al igual que ustedes cuando sean abogados, no la aplicación de la ley de defensa del consumidor porque está expresamente excluida por el artículo 2, no se aplica a las profesiones liberales, pero no van a estar exentos de la responsabilidad profesional. Y la responsabilidad profesional de las profesiones liberales, ustedes saben que puede ser de tinte o cariz subjetivo o de tinte o cariz objetivo. Obviamente, como los dueños de la pelota son los abogados generalmente, la responsabilidad del abogado va a tender a ser de cariz subjetivo. Porque la responsabilidad de cariz subjetivo, en donde el factor de atribución, vamos, dice Frontera. Sí. Lo que pasa es que hay veces que te toca un equipo como el de Argentina, como el de ayer, y vos decís, si vamos muchachos, no vayan, no se presenten, no jueguen mal la pelota. ¿Para qué van a ir? No generen ilusiones con gente que ya no va ni para atrás. ¿Sí? Entonces, cuando juega el equipo de los amigos... Confiamos en Messi. ¿Cómo? Confiamos en Messi. Sí, bueno, así nos va también, ¿no? Confiamos en tanta gente y mire cómo nos va. Pero bueno, más allá de esa cuestión, cuando juega el equipo de los amigos de Messi, yo digo, ¿vieron cuando dice, esa es la aplicación del ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando? Bueno, ese es el equipo de Argentina de ayer. Bueno, sabemos que son malos, sabemos que jugaron 4 mundiales y no ganaron ninguno, pero bueno, son famosos porque juegan en el PSG, porque juegan en el Barcelona, y bueno, así nos va. Salimos a jugar con la figurita en vez de con los equipos. ¿Estamos? Entonces, es mi opinión, y Garza, no se enoje. Déjeme opinar, hay libertad de expresión en este país. Puede no coincidir usted. Le estoy dando la posibilidad. Sí, ya cuando recurrimos a la fe, sí, Benlite, porque estamos, ¿no? Porque es lo último que se pierde. La primera virtud teologal es lo último que se pierde. La fe ya sí tenemos que perder eso. Pero bueno, le estoy dando a Igarza y compañía la posibilidad de que retruquen, porque esto no es técnico, imagínense. Ya después del 30 se va a complicar. Bueno, vamos a seguir hablando porque hay gente que está como seria, con mucha cara de seriedad, y yo digo, deben estar interesados y ávidos de aprender derecho de seguro. Entonces, vamos a seguir con derecho de seguro para después pasar a algo más lindo que es el derecho industrial. Que no sé si van a estar tan contentos de verlo, pero bueno. Sigo. Decíamos el 109 y el 118, y ahí aparecen lo que son las cláusulas claim-made que generalmente se dan en los contratos, no de medicina prepaga, en los contratos de responsabilidad profesional. Y estábamos hablando de, como los dueños de la pelota son los bogas, la responsabilidad de tinte subjetivo. ¿Por qué? Porque hay que demostrar la negligencia o dolo en la actuación del abogado. A pesar de que algunas veces
esta famosa división entre obligaciones de medios y de resultados, ¿vieron? 773 y 774, bueno, la de abogados, obviamente, ¿qué va a decir el abogado? No, es de medio. Es de medio. Y a veces agravada, porque a veces cuando tengo que apelar. Entonces, por más que no corresponda, te apelo igual porque es de medios agravada. La del arquitecto, sin embargo, es delicada porque es de naturaleza objetiva. ¿Sí? La del arquitecto es de naturaleza objetiva. Pero la del médico es bifronte, hay veces que es objetiva y a veces que es subjetiva. Entonces, la de los médicos aparecen las cláusulas claim-made. Acá de nuevo se reaviva el debate entre defensa del consumidor y dicen, no, las cláusulas claim-made son inoponibles porque en realidad lo que generan es una limitación del riesgo y en realidad las cláusulas claim-made son válidas, son cláusulas hechas a medida. El problema es cómo cubrimos ese descalce que tiene la cláusula claim-made entre los plazos de prescripción y los plazos del riesgo asegurado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que solía pasar es que el contrato de seguro te va cubriendo en el año que vos tenés. O sea, yo estoy asegurado un año, ¿no? Entonces, tengo seguro de responsabilidad profesional. Fantástico. Yo este año estoy cubierto. Ahora, quizás la mala praxis no se detecta en ese año. Quizás se detecta al 5º año. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora cuando le reclamen? Che, yo estaba asegurado en ese momento. Sí, pero el seguro para mí está prescripto. La acción para reclamar está prescripta. Porque, ¿qué va a decir la aseguradora? Ya pasó el año. Entonces, ahí se dan cuenta cómo en la indemnidad del seguro de responsabilidad patrimonial, en particular de responsabilidad civil, vamos a tener un problema de confrontación de plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque el médico cuando lo demanden va a llamar a la aseguradora y la aseguradora va a decir, defensa de prescripción, resuélvame la de previo y especial pronunciamiento porque yo le cubrí pero en el año 2010 con la cláusula claim-made. Y yo no tengo, ¿se entiende? ¿Cuál es el problema? Hay un descalce temporal en el periodo de cobertura, porque muchas veces el riesgo asegurado se manifiesta con posterioridad a los plazos de prescripción. Y es natural que así sea, porque las reglas de la naturaleza no saben de prescripción. Sin perjuicio de que el Martín Fierro diga que no hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Entonces, como pasa eso, ¿sí? Y fíjense que es así, no hay deuda que no se venza, ni plazo que no se pague. ¿Cómo? Que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y es hasta una cuestión lógica, biológica, ¿sí? Biológica. Entonces, acá en el caso de las prescripciones, tenemos esa confrontación y existen básicamente dos posturas doctrinarias, que son la de la validez de las cláusulas claim-made a ultranza, como López Saavedra, por ejemplo. Y acá les voy a decir algo, lástima que queda grabado esto, pero fíjense que siempre hay tensiones en el derecho. Yo ya se lo dije a ustedes, hay un autor que se llama Duncan Kennedy, que se llama La enseñanza del derecho, y hay siempre tensiones. Y las tensiones en el derecho se dan porque siempre hay grupos de interés, obviamente. Si yo soy abogado de una aseguradora, ¿qué voy a decir? Que los plazos de prescripción son de un año, que las cláusulas claim-made son válidas y por ende están prescriptas, si el riesgo se manifiesta. ¿Se dan cuenta? Si yo soy, por ejemplo, López Saavedra, si soy Waldo Sobrino, pro consumidor, voy a decir, los plazos de consumidor son favorables al, sí, los plazos del seguro son en beneficio del consumidor, por ende el plazo de prescripción no se aplica el de un año, se aplica el de 3 o el de 5. Las cláusulas claim-made son inoponibles. ¿Se dan cuenta cómo opera esto? Lo cierto es que, como los jueces hablan por sus sentencias, decía el pretor Ulpiano, el que le daba a cada uno lo suyo, la jurisprudencia ha hablado, y lo cierto es que en materia de un principio sustancial, que es este de la oponibilidad o no a la víctima, la de las defensas nacidas en el derecho del seguro, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se llama Buffoni con Castro, en donde dice que son oponibles a la víctima las defensas que se oponen en virtud del contrato de seguro. ¿Por qué? Porque existe el principio del res inter alios acta. Me miran como si estuviese hablando en chino mandarín. Telechea, por ejemplo, me mira y dice res inter alios acta, que no es nada más ni nada menos que
la aplicación del efecto relativo del contrato. Es eso. ¿Sí? Pero Buffon y Concastro, ojo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice, son oponibles a la víctima las defensas nacidas a favor de la aseguradora para con el asegurado. Con lo cual, si hay exclusión de cobertura, lo lamento por la víctima, pero le es oponible, dice la Corte. En ese caso de Buffon y Concastro, si mal no me equivoco, estaban resolviendo un caso de seguro en donde iban más de cuatro personas en el vehículo asegurado. Entonces, ustedes saben que no pueden transportarse más de 5 personas. Y también saben que hay situaciones en donde los terceros asegurados no son la familia, es decir, la cónyuge y los hijos no son terceros asegurados. Entonces, también ahí hay una cuestión delicada en materia de seguros. Ojo, lean bien las condiciones generales de contratación en materia de seguro. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Bueno, sepan esto de las claimmates también, si le quieren seguir investigando, me alegro, sería muy lindo. Pero hay otra cosa que es más importante que esto, que es, hoy no vamos a hablar del seguro y la quiebra para, sí, por lo menos se quedan contentos. No vamos a hablar del 147 de la ley de seguros, pero ni de la ley de quiebras, del 154 de la ley de quiebras, aunque es muy fácil, pero no lo vamos a ver para no confundirlos. Estoy siendo generoso, fíjense, le estoy sacando 2 artículos de todo lo que tienen que leer. Y vamos a hablar del 118, ahora para así concluimos seguros. Y ya digo 2 cositas nomás de derecho industrial, porque son las 9:10, y ya damos por cerrado, así el martes que viene repasan tranquilos, ya no lo ven más acataldo. Menos mal que no entra seguro en el examen. Seguro que no va a entrar. Que no va a entrar el 4 para frontera. Después, no sé, dependerá de usted, frontera, si saca más de 4 o no. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. 118. Eterna discusión del 118. ¿Cuáles son las preguntas que pueden venir por el lado del 118? Lo de la indemnidad no lo vamos a aplicar del 109 porque ya lo saben. Es obligación de la aseguradora mantener indemne el patrimonio del asegurado. ¿Sí? ¿Qué significa el mantener indemne? Que no es una garantía. Hay un tope de cobertura, pero en realidad no es una garantía. ¿Por qué? Porque la garantía garantiza hasta un límite por monto, y acá los conceptos que se abonan son distintos. Por eso es una indemnidad. Porque no solamente se paga la indemnización que corresponde como consecuencia del aseguramiento, del riesgo asegurable, sino que también va a haber que pagar las costas. Fíjense lo que dice el 110. También hay que pagar las costas del proceso, es decir, también hay que pagarle al abogado del asegurado. Es decir, no solamente es la indemnización, sino todo aquello que provocó como consecuencia al siniestro algún gasto en el asegurado. Bueno, tuve que ir al abogado, págueme el abogado. Pero yo le puedo garantizar la defensa, sí, pero muchas veces va a haber intereses contrarios entre el abogado de la aseguradora y el abogado del asegurado demandado, como por ejemplo puede ser la discusión sobre el límite de la cobertura. ¿Por qué? Porque si el seguro es voluntario, la eterna discusión, ¿cuál es? Si el seguro es voluntario o es obligatorio. Y otra discusión que puede existir también son los límites de la franquicia. Si el seguro es público, en transporte público o no. Porque si es en transporte público, saben que hay un límite de franquicia de 40.000 pesos como mínimo. Entonces, a partir de ahí va a empezar a pagar la aseguradora. Para abajo, paga el asegurado. En el seguro de todo riesgo también pasa lo mismo. ¿Cuándo opera la franquicia? La franquicia dice, bueno, si usted tiene un plan de seguro contra todo riesgo, la franquicia es de 50.000 pesos, el asegurado se va a tener que hacer cargo de 50. A partir de 50 paga la aseguradora, pero no es que paga, si es 52 la aseguradora va a pagar los 52, no, el franquiciado va a pagar 50 y la aseguradora va a pagar 2. ¿Se entiende? Porque su obligación nace a partir de que se pasa la franquicia. Si no, no tiene legitimación pasiva para estar por más que haya contrato de seguro, porque hay franquicia. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Se inflan los montos de la demanda para tratar de traer a aquel que tiene solvencia al proceso. ¿Está claro? Entonces, temas del 118 para que anoten a Tielo mientras come chicle y hace globito. ¿Sí? Primer punto.
Discusión eterna sobre si existe acción directa o no. No existe acción directa en el derecho de seguro. Es decir, la víctima o el damnificado no puede reclamar directamente, contra la aseguradora. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por eso le dije la otra vez, siempre, pero siempre, cuando tengan un juicio de daños y perjuicios, siempre hay que llamar al que provocó el daño. Y también a la citada en garantía, que es la aseguradora. Porque si ustedes solo demandan a la citada en garantía y no demandan a nadie más, la citada en garantía va a estar contenta que ustedes sigan avanzando en el proceso hasta que lleguen a la sentencia y le va a decir la citada en garantía, señor juez, yo tengo falta de legitimación pasiva porque no hay acción directa de la víctima contra la citada en garantía. ¿Por qué? Porque como dice López Saavedra, la naturaleza lavada del 118 que se quedó a medias entre ser una acción directa o no ser una acción directa, por eso se llama citación autónoma en garantía. No tiene nada que ver la citación autónoma con que haya acción directa. No hay acción directa en materia de derecho seguro. Que algunos, en base a los principios del derecho consumidor, quieran traer el tema de la acción directa, me parece fantástico. El único problema es que las acciones directas, como regla, ¿qué aprendieron en contratos en la mejor comisión de contratos? Porque la acción directa, bien, GES, y eso que usted no fue a la mejor comisión. Porque tiene que estar expresamente habilitada por la ley, No sirve el pacto convencional, ¿sí? Entonces, ahí, atento. ¿Y cuál es la figura? Bueno, existe una discusión si es un liticonsorcio necesario o si es un liticonsorcio facultativo. Lo cierto es que, tratándose de una obligación concurrente, porque las causas que dan nacimiento al resarcimiento son distintas, una en virtud de la operatividad de la acción o de la acción emergente de la responsabilidad civil y la otra en virtud de un cumplimiento contractual, por eso se la cita a la citada, es una citación en garantía autónoma, pero que no permite la acción directa. Por eso siempre tiene que estar el que provocó el daño y que además sea el asegurado. ¿Qué pasa? ¿Con qué se van a encontrar acá? Nunca lo hagan, por favor. Se van a encontrar con que muchas veces es muy difícil encontrar al demandado que provocó el daño. Entonces, ¿qué hacen todos? Van contra la citada en garantía. Cuando van contra la citada en garantía, la citada en garantía se queda piola, obviamente, porque tiene su abogado. Y el abogado de la actora, con tal de acelerar y querer cobrar, porque le parece que ya la tiene enganchada la citada, desiste contra el demandado. Nunca dejen consentir ese desistimiento. Es decir, la actora desiste contra el demandado. Y el juez se lo tiene por desistido. No sé, díganle al juez que se equivocaron, que por más que sea contrario a la teoría de los actos propios, nunca desistan, porque una vez que les quede firme ese desistimiento, se quedan sin demandado. Y al quedarse sin demandado asegurado, automáticamente están sellando la suerte negativa de la demanda. Porque la aseguradora le va a decir, no hay acción directa, no me puede reclamar a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, por eso se habla de que hay un liticonsorcio necesario. Y no es tan así, más bien es facultativo. ¿Por qué? Porque yo podría reclamarle al demandado sin citar en garantía, si es que estimo que el demandado me va a pagar. Ahora, no se les ocurra citar al demandado, o sea, demandar solamente a la persona que provocó el daño y después querer ejecutar en la etapa de sentencia la citada en garantía, porque la citada en garantía le va a poner una defensa que va a ser, señor juez, a mí no me llamaron al proceso que me tenían que llamar, que es la citación de negligente defensa. ¿Sí? La excepción de negligente defensa es decir, a mí no me llamaron para que haga valer allá. Por eso se habla de que es una intervención obligada de terceros en los términos del artículo 94 del CPC, la citación de la citada en garantía. ¿Estamos? Ténganlo en cuenta. Hay autores que opinan diversas cosas, pero sepan que más o menos lo que opina la Cámara de acá es que la citación de la citada en garantías en los términos, la citación de terceros al proceso, intervención obligada de terceros, exactamente, artículo 94, que tiene los efectos de ¿qué? Tiene los efectos
se le extienden al tercero los mismos efectos de la sentencia que al demandado. ¿Sí? Es decir, él no es demandado por la causa principal. Viene como tercero obligado porque va a tener que pagar. Por eso siempre cítenla. Es similar, ¿saben a qué? A la citación del fiador en la ejecución, ¿sí? En el cumplimiento del contrato en la locación. ¿O poner las defensas? Claro, tiene que venir para poner las defensas. Pero si yo no lo llamo, después no le puedo cobrar en la etapa de ejecución. Por más que la ley diga al 118 que la citada en garantía puede hacer valer las defensas en el juicio o en la ejecución de sentencia. Ojo, porque si tiene defensa, bueno, ahora vamos hacia eso, Fabiola. Así terminamos con seguro. Si tiene defensas la citada en garantía que son de naturaleza personal o que emergen del contrato, las va a poner, pero la primera que le va a poner le va a decir, no me puede cobrar esa obligación solidaria, que en realidad es concurrente, porque a mí no me llamaron al proceso y yo tenía defensas para poner. ¿Cuáles? Y ahí le va a decir, y yo tenía para poner la defensa nacida que iba manejando borracho. ¿Se dan cuenta? Defensa nacida con anterioridad al hecho del siniestro, u otra, no tenía carnet de conducir. No estaba habilitado para conducir. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Y hasta qué momento? O sea, en conclusión, no hay acción directa. Lo que hay es una citación en garantía en los términos del artículo 94, una situación obligada de terceros, una intervención obligada de terceros, coactiva, obviamente, coactiva, porque si el juez te da el traslado, tenés que presentarte a contestar, si no contestás, quedás abrochado, por decirlo en términos jurídicos, o en términos de muebles y útiles contables, ¿sí? Quedás abrochado, prendido al proceso, porque vos no hiciste valer tu defensa, con lo cual seguramente lo más probable es que te vayan a condenar en la sentencia definitiva. Lo más probable, puede haber otro elemento que no, salvo que sea clara la falta de legitimación, porque la falta de legitimación el juez la puede tratar de oficio. Miren cómo estamos aprendiendo también procesal, ¿no? Este tema es procesal. ¿Se van dando cuenta? Entonces, no hay acción directa, sí hay una intervención obligada de terceros, una citación en garantía que es en realidad una citación autónoma, donde puede ir la citada en garantía autónomamente con independencia del patrocinio. ¿Y hasta qué momento tengo yo para citar? Como bien decía ahí, creo que era Fabiola, que hasta recién estaba con la nena o el nene, durmiendo ahí sobre el hombro, o haciéndole provechito, no sabemos, cualquiera de las dos, pueden ser. ¿Hasta qué momento tengo? Error común que suelen caer todos. Plazo de contestación de la demanda. Hasta la sentencia. No, es clara la ley. 118. Hasta el momento de la apertura a prueba. Jurisprudencialmente se ha admitido hasta 5 días después de la apertura a prueba porque es hasta el momento en que puede oponerse. ¿Vieron procesal ustedes? No. Sí. ¿Vieron que si se abre a prueba, yo no tengo recurso contra el auto de apertura a prueba porque no causa perjuicio? Entonces, cuando no hay un interés ni un perjuicio, es irrecurrible. No, las excepciones no. No. La jurisprudencia ha dicho hasta 5 días de dictado el auto de apertura a prueba. ¿Por qué? Porque ese es el plazo que yo tengo para oponerme a la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura a prueba es irrecurrible. Lo que es recurrible es el decreto de puro derecho, la declaración de puro derecho. ¿Por qué? Porque esa me puede causar perjuicio que no me dejan probar en un proceso donde se debate un objeto determinado, que yo tengo razón. Entonces, es lógica, la solución, si ustedes la piensan, es lógica. ¿Por qué? Porque es hasta el momento de la apertura a prueba. ¿Por qué los 5 días? Porque es cuando adquiere firmeza el auto de apertura a prueba. Es decir, que yo hasta los 5 días del auto de apertura a prueba podría citar. ¿Por qué? Porque el juez no me va a proveer las pruebas si yo no tengo firme el auto de apertura a prueba. Entonces, pero sepan que la ley dice hasta la apertura a prueba. Qué bien nos vendrían unos días en la CAPSEI, sí, bueno, 21 años. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro esto? Entonces, ojo, y esto es importante, no es el momento de la oposición de excepciones. No es, ¿por qué? Porque eso está reservado para las partes. Pero si yo cito en garantía, como es una intervención obligada de terceros, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley en el 95 y siguientes? Ojo, el tercero que interviene en el proceso y no se retrotrae el procedimiento. Hay que bancar el proceso hasta que él se presente. Entonces,
se va a presentar la citada en garantía, yo la puedo llamar como actor y digo, che, pará, este tenía aseguradora, porque quizás el demandado no me la denuncia. Ojo, quizás el demandado no me la denuncia. ¿Quién va a ser el más interesado en que intervenga la aseguradora? El demandado, porque lo están demandando a él, va a tener que pagar él. Profe, ¿podría explicar un poco a qué se refiere el artículo que habla de que el asegurado no podría, qué? No sé cómo sigue, no me acuerdo de memoria. A ver, ¿de qué artículo estamos hablando? Bueno, mientras Clara explica eso, o solicitamos la aclaración de eso, se entiende cómo viene, ¿no? Es decir, como es una citación en garantía, intervención coactiva de terceros u obligada en los términos 94, quizá la citada en garantía es citada después de que se trabó la litis. Demanda, contestación de demanda o reconvención o contrademanda. Tres situaciones que son distintas, no son lo mismo. ¿Tá? Contestación de demanda, reconvención y contrademanda no son lo mismo. ¿Estamos? Para eso, si quieren aprender a procesar muy bien, Carlo Carli, La demanda civil, el mejor libro de derecho procesal en el mundo, donde está, bueno, hay otros buenos también, pero Carlo Carli es muy bueno, porque en realidad es un seudónimo, es un autor que escribía con un seudónimo. El resto descubranlo ustedes, porque si yo les digo todo, es fácil. El resto lo compran con Mastercard. Entonces, ¿estamos? Bueno, entonces puede ser que trabada la litis, opuesta a las excepciones con los plazos, de acuerdo a cuál sea la naturaleza del proceso de conocimiento que estemos hablando, puede ser que tranquilamente ya se ha quedado trabada la litis y las partes dicen, perdón, señor juez, de lo que dijo el demandado en la demanda, en la contestación de demanda, surge que hay una citada en garantía, cítela. Y el juez, si todavía no está firme el auto de apertura a prueba, tiene que citarla. Eso es a lo que se refiere el 118. ¿Sí? En esa citación, cuando venga la citada en garantía va a formar parte del proceso como tercero, como citada, porque es una citación de tercero, y ahí va a poder hacer valer todas las defensas que quiera. Él puede venir a decir lo que quiera, obviamente, porque en la contestación de demanda, la contestación de la citación va a venir a decir, no, porque el asegurado me hizo tal cosa, lo puede decir lo que quiera. Ahora, la ley dice, señor juez, ojo, las únicas defensas admisibles para, y a esto es lo que quiero con las excepciones, las únicas defensas, vieron que hay una diferencia entre defensas y excepción, ¿no? Entre si son de fondo o no, y si son excepciones previas o no. Las únicas defensas que son admisibles son las que han nacido con anterioridad al hecho del siniestro. Esas son las únicas. Las que son nacidas con posterioridad al hecho del siniestro quizás darán acciones de repetición, quizás darán derecho a reclamar en los términos del artículo 80, quizás habrá operado la caducidad del derecho de seguro para el asegurado, pero lo cierto es que con relación al demandante y al demandado, las únicas que puede hacer valer son las nacidas con anterioridad al hecho del siniestro. El resto se desestiman todas. ¿Cuáles son el resto? Las nacidas con posterioridad. ¿Cuáles, por ejemplo? No denunció el seguro, no le va a importar al juez. Es una defensa nacida con posterioridad al hecho. Che, no agregó documental y obró de mala fe, no le va a importar al juez. Lo lamento, usted tiene que pagar igual. ¿Se va dando cuenta, Frontera, cómo viene la mano? Usted que se dedica al métier asegurativo. Ahora, che, no tenía carnet de conducir. No tenía carnet de conducir. ¿Es nacida con anterioridad o con posterioridad el hecho del seguro? Con anterioridad. Iba manejando borracho. ¿Nacida con anterioridad o con posterioridad? Con anterioridad. Che, no tenía suspensión de cobertura porque no pagó. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? Entonces, tranquilos. Ahí hay que ver, eso a lo que se refiere. Hay como un hito que marca las defensas que valen o que no valen. La compañía va a querer hacer valer todas, pero las que valen son las nacidas con anterioridad al hecho del siniestro. ¿Estamos? Por ejemplo, en el seguro de vida va a haber una exclusión convencional legal, que es ¿cuál? El suicidio. No lo va a cubrir. ¿Sí?
Y esa obviamente es nacida con anterioridad al hecho del siniestro. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Ya que recién me preguntaban. Lo que pasa es que en materia de seguro de vida es muy delicado, porque el seguro de vida no es un seguro de daño patrimonial. Es otra rama de seguro. Es un seguro de vida, que justamente es un contrato. Cuando nosotros hablamos de seguro de vida, tenemos que saber que estamos hablando de contrato a favor del tercero. Siempre. Porque está el tomador y los beneficiarios, que son los derechohabientes, si se quiere, o los designados en el contrato. ¿Se acuerdan, no? La estipulación a favor del tercero, artículos 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial, ex artículo 504 del Código Civil, ¿sí? Que el tercero, en este caso, el tercero no es que tiene que venir a aceptar. El tercero, como es derechohabiente, va y reclama por el siniestro, pero ahí no tiene que haber causales de exclusión. Ahí puede jugar la reticencia también, ojo, ¿eh? Che, no denunció que tenía una enfermedad incurable. Obviamente les digo che en términos de confianza y común argentino, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Es decir, si es lo que pasa prototípicamente en donde cuando yo voy a hacer un contrato de medicina prepaga, que ahí se dan supuestos de reticencia. Che, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Tiene alguna enfermedad incurable? ¿Está sometido a algún tratamiento? No, a ninguno. ¿Toma algún medicamento? No, ninguno. ¿Tiene hipertensión? No. Son divinos, son un violín cuando van a firmarse el contrato. Sano, sanito, sanote, todo. Ahora después, a los 10 días empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, un caso que está muy mal, que tenga carencia en la medicina prepaga, es el de las embarazadas. Usted contrata, pero si no, tiene un periodo de carencia. ¿Por qué? Si el embarazo no es una enfermedad, ¿por qué va a tener periodo de carencia el embarazo? ¿Se dan cuenta? Porque es caro. Vamos, no es un problema acá de reticencia o no, porque es caro. Entonces, pero se dan cuenta cómo pueden aparecer ciertas... Todo eso es deber de información. En el seguro también existe deber de información. Entonces, ojo con estas cosas. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo cómo es cómo viene la mano? ¿Sí? Bueno, por eso digo, ya cuando entramos en la rama, a partir del 109 en adelante, entramos a lo que son, más del 100, antes del 109, entramos a lo que son seguros patrimoniales, después pasamos a la etapa de los seguros patrimoniales en particular, como son el de incendio, el de destrucción, el de daño en particular, el seguro colectivo, el seguro de vida, así sucesivamente hasta llegar a lo que es el reaseguro. Pero bueno, no sé si vieron reaseguro o no, pero no le voy a enroscar la cabeza con reaseguro porque hay varias cláusulas que son difíciles, entonces veremos más adelante cómo evoluciona la cuestión. Siendo y media, voy a aclarar una sola cosa de derecho industrial para que tengan en cuenta y después, Orwá, nos vemos el miércoles 30, 9 horas. Ahí la doctora Navarro ya les pasó el link para que ustedes estudien, no preparen tema, sepan que van a ser sometidos, como dijeron hoy. No sé quién es el que escribe en ruso, pero... no sé cuál es el nombre del que escribe en ruso, Matías Frontera. Bueno, Frontera, ahí está. Pero es casi como un pilotón de fusilamiento, nada más que en vez de con 4 preguntas, con 2. Si saben las 2, se van. Si no saben las 2, se van también, pero no volvemos a ver. Si saben una y una no, van a la tercera. ¿Sí? Y además una preguntita de transporte, que es muy lindo. ¿Estamos? Simplemente les quiero aclarar esto. ¿Las 2 primeras o las 2 últimas? No, son las 2 primeras porque no hay 4. ¿Sí? Son 2 nomás. Si no, estamos toda la mañana. Seguro de drones o de ladrones. ¿Sí? ¿Estamos? Simplemente aclarar. Ojo que es importante... En tema de términos de marca, derecho marcario, derecho de propiedad industrial, yo sé que estuvieron viendo con el doctor 10 algo de marca renombrada, de marca notoria,
y algunas cositas de patente que dio el doctor Fernández Puentes. Pero suele haber un error conceptual en la ley de marcas entre lo que son las marcas y las designaciones. Y en realidad, las designaciones, si bien se protegen, no se registran. Porque en realidad, la diferencia sustancial es que la marca protege al producto o servicio y la designación a la actividad. Entonces ahí lo que vamos a tener que ver, 27 y siguiente de la ley 22.362, 27, 28, 29, 30, ahí se termina. Después vienen los ilícitos marcarios, que son de naturaleza federal, obviamente. No, es ley federal, es particular esta. Sepan que lo que se designa es la actividad, en la designación. La actividad o rubro o rama. Por eso no se registra y se adquiere con el uso. Y se adquiere por el uso de un año. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción para ejercer que cese otro en el uso de mi designación es de un año. Porque si yo consiento que durante un año otro use mi designación, estoy permitiendo que se apropie. Y ahí hay una diferencia entre muchas veces lo que es no necesariamente nombre comercial, a veces sí, a veces sí, ¿sí? A veces sí, es parecido. Pero lo que tiene que designar es la actividad. Metalúrgica Rivero. Esa sería una designación. ¿Hay que registrarla? No. ¿Quiero registrarla como marca? Si tengo aluminio y hago ventanas y son de Metalúrgica Rivero, bueno, haré la marca Metalúrgica Rivero. Pero si yo quiero designar Taller Pirulín, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera poner Taller Pirulín, la designación es Taller Pirulín. Si yo digo taller, ¿de qué es? Se supone que es, ¿de qué? Taller mecánico. Pero podría ser un taller de costura. ¿Se dan cuenta? Siempre tiene que ser en el mismo rubro. El taller mecánico no podría venir a decirme a mí que tengo un taller de costura o soy modisto. Che, Cataldo, no uses ante Cataldo. ¿Vieron como ante Garmaz? Ante Cataldo, taller de costura. Y aparezco con el gorrito como ante Garmaz. ¿Se acuerdan las chicas? Graciela Funes, Glinka, ¿se acuerdan de ante Garmaz? Oscar, ¿te acordás de ante Garmaz? Oscar se tiene que acordar, Glinka también, Graciela, bueno, Natielo me parece que también. Nada, un chiste. De ante Garmaz, ¿sí? O Gino Bogani. Me acuerdo yo que tengo 30, dice Matías Frontera. Bueno, ahí aparecen las designaciones. Es por la actividad, es por el rubro. No se protege el producto o servicio que emerge de ese rubro. Por ejemplo, Tambo La Serenísima, o lo que se explica sobre marca. La marca La Serenísima es de una sociedad, ¿sí? La marca que tiene a su vez sus marcas y marcas defensivas, pero esos están designados para el producto, que es la leche, o todos los derivados de la leche, todos los derivados lácteos. Ahora, el tambo donde se produce esa leche, que en realidad es prácticamente toda la Argentina, porque la leche se tira toda en los camiones que transportan la leche, por eso son todas pasteurizadas, porque no es leche fresca, ¿sí? Se someten a un procedimiento de pasteurización. Si no, bueno, no voy a decir más, porque si no, no van a tomar más leche, no van a comer más salchicha, no van a comer más nada, porque si supiesen cómo se hacen las cosas, nadie come nada y se hacen todos veganos. Pero más allá de eso, es decir, el ramo que yo hago con la actividad, que también forma objeto de protección. Y fíjense qué cosa interesante, ¿no? Porque la designación también forma parte de la universalidad que se puede proteger por vía del establecimiento comercial o de la transferencia de establecimiento comercial en los términos de la ley de transferencia del Fondo de Comercio. La designación también forma parte. Típico caso, Timoteo Pisa. Ha pasado. Eso sería una designación. Ahora, Timoteo Pisa también tiene registrada la marca. Y también, no solamente tiene registrada la marca, sino también es un sistema de comercialización, porque tiene franquicias. Al igual que Brewery, por ejemplo, Hogan. ¿Sí? Hogan, por ejemplo, también es un sistema de franquicia.
¿Está? Entonces, cervecería Hogan. El rubro, la actividad, la designación es cervecería Hogan. Ahora, detrás de Hogan está el nombre comercial Hogan, está la marca Hogan, está el sistema de comercialización Hogan. ¿Se dan cuenta? Está el suministro de cerveza. Entonces, ojo que la marca protege el producto o el servicio. Hoy vamos a hablar de eso nomás. Me hubiese gustado hablar de... Esos son los signos tradicionales de registración. Pero hay signos no tradicionales de registración. Como por ejemplo, las marcas auditivas, las marcas olfativas, las marcas táctiles. Y las ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que la marca tiene 5 funciones. La marca tiene una función psicológica, y esto es lo que siempre explicamos nosotros, de marca registrada, y explicamos lo que provoca el logo. El típico ejemplo siempre es Nike. ¿Sí? Nike. Cuando nosotros siempre damos el ejemplo de Nike, todos hablan de la pipita de Nike, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de la pipita de Nike? Todos han escuchado de la pipa de Nike. Lo cierto es que la famosa pipa de Nike no es una pipa. ¿Sí? Lamento defraudarlos, pero no es una pipa. Es una V de la victoria, es una V alada. Es una V alada de la mitología griega. Sí, sí, sí. A que a Frontera no le guste. Pero ese, por ejemplo, ¿qué es? Eso es un signo de registración tradicional, porque es visual. ¿Está? Quiere decir que yo veo esa V alada de Nike, que no es una pipa, googleenlo, van a ver, ¿vieron que dicen que en Google está todo? Busquen la pipa de Nike, no es una pipa, es una V alada, ¿sí? De la Palas Atenea, de Artemisa Miqué, en realidad, pero bueno, de Artemisa Miqué. Entonces, esa que es un monumento que está hecho, la marca de las 3 tiras también es una marca comercial, que en ese caso es conjunta, al igual que Nike. ¿Por qué? Porque tiene signos, las 3 tiras, y además lo que significa el holograma Adidas, que es una abreviatura, ¿no? Entonces, en Nike pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Esas cuestiones son visuales. ¿Y por qué hay un elemento visual? Y ahí aparecen las funciones de la marca, porque tiene un elemento psicológico. Yo veo eso y lo asimilo con Nike. Veo eso y lo asimilo ¿con qué? Con la indicación de procedencia, de dónde viene el producto. Veo eso y asimilo que es bueno. O presumo que es bueno. ¿Sí? Corpus mysticum. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Puede ver, como el sistema de registración es territorial, puede ser que algún señor en Paraguay se avive y registre la marca Nike Ferraldi. ¿Se acuerdan ustedes? La Nike Ferraldi. ¿Quién no ha conocido las Nike Ferraldi? Que no son de Nike. Y las Nike Ferraldi no son Nike, pero son Nike Ferraldi en marca protegida en Paraguay, que obviamente ganó el proceso de registración marcaria. Entonces, a eso es lo que se dedica la marca. Distinción de un producto o un servicio en el mercado con relación a los productos y servicios de otros competidores. Ahí está la 4ª función de la marca. ¿Se dan cuenta? Es decir, no solamente sirve para indicar la indicación de procedencia, sino también para distinguirlo de otros competidores y de los segmentos. Pero más allá de eso, que es tradicional, están los signos no tradicionales. Y ustedes dicen, ¿qué carajo son, los signos no tradicionales de registración? ¿Cuáles, por ejemplo? El de la computadora. ¿Cómo saben que todas las notebooks o computadoras adentro tienen un procesador que se llama Intel Inside? Que justamente está diciendo Intel Inside. Adentro hay un Intel. ¿Saben cómo se conoce? Como auditivamente cuando arranca la computadora. Son los 8 compases, tin, 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 tin. Esos compases es una marca registrada. Esa es una marca auditiva. Pero también existen las marcas táctiles, por ejemplo. Hay tarjetas de crédito en Europa que con solo tocarlas saben cuál es el sistema de comercialización. Y también existen las marcas olfativas que no son los perfumes. ¿Está? Las marcas olfativas. Por ejemplo, en Europa existió una gran controversia con las marcas olfativas en un caso que se llamó las pelotas de tenis con olor a pasto recién cortado. Esa era la marca olfativa que se estaba registrando. Entonces,
ahí el proceso de registración es dificultoso porque ¿cómo hacen para describir un olor ustedes? Che, huele a pasto recién cortado, fantástico. ¿Cómo huele el pasto recién cortado? ¿Cómo describo físicamente en un papel cómo es el aroma a pasto recién cortado? ¿Se dan cuenta? Bueno, todos esos, olor a free shop. No necesariamente. Ese olor a tutti frutti. A veces, ¿se dan cuenta? Entonces, el tema es que hay que empezar a describirlos con procesos químicos, pero existen como signos no tradicionales. Otro, por ejemplo, son las fachadas. Las fachadas de edificios también son signos no tradicionales de registración. Por ejemplo, la fachada del Abasto, para todos los que fueron a la calle Corrientes a Buenos Aires y fueron al Shopping Abasto, la fachada del Shopping Abasto es una marca registrada. ¿Está? O, todas esas son signos no tradicionales de registración. Con lo cual, todo lo que copien esa fachada van a tener que pagar o pedir autorización. ¿Por qué? Porque vieron que el derecho marcario da dos posibilidades, el ius positivo y el ius negativo, ¿no? El ius negativo es el ius persequendi, la posibilidad de que el otro cese, y el activo es la posibilidad de cobrar todo lo que emerja de esa propiedad intelectual. Con esto me despido, espero que se haya entendido algo, ha sido un gusto conversar con ustedes, espero que les haya gustado la comisión de comercial de la noche, y bueno, nos vemos el miércoles a la mañana, que estudien mucho y que tengan suerte. Si tienen alguna duda, ya saben, las pueden consultar, vamos a tratar de evacuarlas en la medida de lo posible. Cortamos acá porque si no vamos a matar toda la noche, podríamos hablar 5 días más, 2 meses más de comercial y nunca vamos a agotar los temas. Entonces, sepan eso, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Chao, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Hasta profe. luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.